Bajo que los montes que vamos a ver a continuación por aquí, por este sector. Es más bajo. Pero también os tengo que decir que al estar en un sitio más hacia occidente de la península, allí llueve más que aquí. En una zona suele caer más agua, los frentes que vienen del Atlántico descargan más agua allí y aquí van descargando cada vez menos. Bueno, entonces tenemos detrás el puerto de la Cruz Verde. Entre el puerto de la Cruz Verde y el Abantos está el puerto de Malagón, que os sonará de las vueltas ciclistas a España, que ahí acaban, una de las etapas acaba ahí. ¿Os suena o no? El puerto de Malagón. Bueno, pues el puerto de Malagón es bastante duro, el puerto ese, y lo suben en bicicleta y vamos, arriba tienen una de las finales. Después tenemos el Abantos, que tiene una altitud de 1753 metros. 1753. Un poquito más a la derecha se encuentra el Cerro San Juan, que está un poquito más bajo, se ve aquí un poco el perfil, y ese tiene 1734, pero no es necesario que lo sepáis. El Abantos sí me interesa que lo sepáis, es importante el Abantos. ¿Y con su como punto altura de también? referencia es interesante. ¿Con su altura también? No, la altura no, pero sí es interesante que sepas que está a 1700 y aquí ya los tienes casi a 2000 metros, a 2000 metros. ¿Veis la diferencia? Y aquí parece que está más alto que estos de aquí. Bueno, después tenemos el Valle de los Caídos ahí abajo. Detrás del Valle de los Caídos, la parte esa de la cresta esa se llama Pequerino. Pequerino. Y ahí hay una ruta muy bonita que para hacer con niños pequeñitos de 3, 4, 5 años, porque es bastante llana y te podéis asomar allí al Valle de los Caídos y es muy chocante porque te encuentras, normalmente si has ido a ver el Valle de los Caídos lo ves desde abajo, llegas desde abajo y ves el valle y es impresionante ver la cruz. Asomas a Pequerinos y encuentras el Valle de los Caídos abajo, y tú estás por encima de la cruz. ¿Pero la cresta cómo se llama? ¿Cresta de Pequerinos? Pequerinos es la zona de Pequerinos, se llama Pequerinos. Claro. A continuación, vamos a ver, a continuación está hay un cerrete que se llama Cerro Salamanca, hay un refugio ahí de Cerro Salamanca, también se llama refugio de Naranjera o la Carrasquera. Cerro Carrasqueta, que se encuentra un poquito a continuación, se ve mal, es que desde aquí se ve mal, pero el Cerro de Golondina se ve fenomenal todo. ¿Sabéis cuál es el Cerro de la Golondina? Aquel es el del Sol y ese es el de la Rueda. El que está debajo del Sol justamente es el del Sol. Ay, qué casualidad que se llama el del Sol, Sí, ¿no? Está el Sol encima. Estaba todo calculado. A continuación está el de la Rueda, está el de la Golondina, perdona, me he equivocado. El de la Golondina está debajo del Sol. El del Sol es el del medio y el de la Rueda es el de la derecha. ¿De acuerdo? No nos equivoquemos. Bueno, refugio y Cerro de Salamanca, el collado del Hornillo, que ahí es un collado donde se pasa, hay un carreterín para pasar al Valle de Pequerinos. Después se encuentra el Cabeza Lijar, que ahí hay un refugio desde la época de la guerra, y que lo han hecho mirador, el refugio ese. Era un búnker de la época de la guerra. Luego está el Cabeza Lijar, ese es donde está el búnker. El Cabeza Lijar también es un punto de referencia interesante. Ahí va mucha gente, muchos madrileños, algunos madrileños suben para ir al Cabeza Lijar, porque tiene unas vistas muy buenas. ¿Desde aquí se ve? El Cabeza Lijar tiene forma de cono. Y no sé si es este de aquí. Sí, es ese. Ese de ahí, ¿verdad? Es la forma de cono. ¿Cómo es? El que está aquí pegado al pino. Es ese de ahí, el que está a la izquierda ese de del ahí es Cabeza Lijar, sí. Cabeza Lijar. Después está el collado de la Gasca, esto ya es mucho detalle. Cerro Piñonero, que es el que hay un poquito más acá de Cabeza Lijar. Puerto del León, que está a 1511 metros. 1511 metros. Después está el Cerro Sevillana, que nos lo tapa ya, está un poquito más a la derecha, más acá. Y os digo una cosa, después está el collado de la Sevillana, que está a 1511 metros. Y es la parte más baja de la Sierra de Guadarrama. Era el punto por donde
de forma natural es lógico que pasaran de Castilla la Vieja a Castilla la Nueva, es decir, el punto de enlace. Y de hecho, por ahí lo utilizaban, en ese camino lo utilizan, y actualmente se utiliza para pasar las reses. Las vacas y tal, para cambiarlas de pastos, las pasan por esa zona.